Unidad 4. Auditoría de los estados financieros y de los aspectos tributarios. Estados financieros auditables. Son estados financieros certificados aquellos firmados por el representante legal, por el contador público que los hubiere preparado, o el revisor fiscal, si lo hubiere. Son estados financieros dictaminados los acompañados por la opinión de un profesional contador público que los haya examinado con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Haga clic en el botón para ampliar la información. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGA, están determinadas por los principios fundamentales o normas básicas que el profesional de la contaduría pública debe seguir al momento de realizar una revisión de información, auditoría, revisoría fiscal, y emitir juicio profesional con base en las evidencias encontradas en el análisis de la información. En el caso de que se trate de un contribuyente que esté auditado por una firma profesional de auditoría, se debe solicitar preferentemente al contribuyente los estados financieros auditados por ésta y verificar que el estado financiero que se está analizando tenga la firma de las personas antes mencionadas responsables del mismo. Marco de análisis de los estados financieros. Antes de iniciar el análisis de los estados financieros es necesario tomar en cuenta los aspectos que rodean al contribuyente titular de los mismos, como la actividad económica y el sector de la economía al que pertenece, las políticas contables, el plan de cuentas aplicable, la forma de contabilización de las cuentas y la descripción y detalle de las partidas de los estados financieros. En consecuencia, al realizar el análisis de la información financiera del contribuyente, el funcionario auditor debe: haga clic en los números para ampliar la información. Probar los cálculos de los estados financieros y declaraciones para establecer la exactitud de las cifras declaradas. Verificar los cálculos tributarios del contribuyente para determinar que se ha realizado el ajuste fiscal necesario. Revisar la declaración y las cuentas con el fin de identificar los temas o transacciones significativas, poco usuales y cuestionables en el estado de resultados y en el balance general, teniendo en cuenta la información obtenida en la etapa de investigación. Marcar cualquier cuenta del balance general que parezca sospechosa, especialmente en consideración de los saldos iniciales y finales. Se deben comparar las cuentas del balance de un año para el otro para asegurar que el saldo final del año anterior es llevado correctamente como el saldo inicial del balance del año siguiente. Comparar la declaración con la información disponible en las bases de datos internas. Analizar la información de terceros disponible sobre el contribuyente. Analizar la información disponible de negocios similares, revisar su comportamiento y advertir cualquier desviación del contribuyente con respecto a la norma. Aspectos tributarios. Haga clic en los números para ampliar la información. 1. Los aspectos tributarios a analizar corresponden a los señalados puntualmente en el programa de auditoría y plasmados en el plan. 2. En caso de una visita general, se deben analizar las obligaciones tributarias comunes del contribuyente según sus responsabilidades indicadas en el RUT. Una visita general normalmente abarca los siguientes aspectos: análisis de la renta versus información exógena. Análisis horizontal de renta, IVA y retenciones en la fuente. Comprobación de la comparación patrimonial. Análisis de la información aplicando indicadores financieros. Análisis de fuentes y usos. Conciliación ingresos y costos. Análisis fiscal de la declaración o declaraciones objeto de la investigación. Beneficio de auditoría. Comparativo declaraciones IVA. Mejores prácticas. Glosas frecuentes y temas que no se deben dejar pasar. Haga clic en los botones para ver los videos. Bueno, muy buen día para todos.
desde la Subdirección de Fiscalización Tributaria, ¿sí? El propósito, tal cual como también lo hemos realizado en meses anteriores, es ver, digamos, algunos de los temas que se han identificado en materia de fiscalización tributaria, ¿sí? Con el propósito de que, pues, digamos, estas conductas que han sido observadas, pues, digamos, no tengan reincidencia, ¿sí? Y evitar, digamos, por parte del contribuyente, pues, una auditoría, una fiscalización frente a estos rubros, ¿sí? Dentro de los temas que tenemos para tratar el día de hoy, nos encontramos, por una parte, con el desconocimiento de costos y gastos por las operaciones simuladas y proveedores ficticios, ¿sí? Tenemos contratos de asistencia técnica prestada desde el exterior y retención en la fuente. El tercer punto que vamos a ver tiene que ver con deducción de honorarios, pagos laborales y retención en la fuente. Este me llama particularmente la atención porque es algo, la verdad, bastante, sí, bastante simple, pero pues lo hemos observado también, digamos, en las auditorías llevadas a cabo. Y por otra parte se encuentra el descuento tributario por mejoramiento ambiental. Entonces, estos son los temas que vamos a abordar en el espacio que tenemos el día de hoy. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos acá? Tenemos una sentencia que fue emitida por el Consejo de Estado el año pasado. Aquí particularmente, ¿qué se presentó? En su momento, la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes calificó a un contribuyente, ¿sí?, como proveedor ficticio mediante resolución sanción, ¿sí? El contribuyente demandó, ¿sí?, demandó ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, luego, digamos, de todo, pues, digamos, de todo el proceso, emitió la sentencia, como les comentaba, el año pasado, y expresamente señaló, ¿sí? Por una parte indicó, en relación con el artículo 671, ¿sí?, que estaba vigente para la época de los hechos, que son deducibles, ¿sí?, los gastos y costos en el impuesto sobre la renta, ¿sí?, salvo, digamos, en este caso, que se trate de proveedores ficticios. La declaratoria del proveedor ficticio la llevó a cabo la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes, por cuanto el contribuyente no soportó, digamos, las operaciones que realizó. Particularmente, uno de los argumentos del contribuyente era: aquí tenemos las facturas, ¿sí?, tenemos algunos soportes de retención, y esto valida que las operaciones fueron reales y efectivamente realizadas, ¿sí? ¿Qué pasó? La Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes, al hacer las validaciones, al hacer el requerimiento de la contabilidad no fue soportada, ¿sí? Los pagos, digamos, en relación con proveedores, pues unos digamos, no respondieron, otros correspondían a direcciones que no eran realmente las especificadas, ¿sí? Y todo esto, digamos, no fue controvertido por el contribuyente. Si bien aportó las pruebas de facturas, digamos, pruebas formales de facturas y retenciones practicadas, inclusive las retenciones no correspondían a las bases gravables, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, expresamente el Consejo de Estado pues señala que, si bien se tienen los soportes formales, una vez la administración empieza, digamos, su actividad de ratificar, digamos, la validez de esa información allegada, si el contribuyente, frente a lo señalado por la administración, no logra probar que las operaciones fueron reales, pues simplemente no vienen, digamos, bien sea en impuesto de renta o en IVA, no vienen a ser descontables. Pero particularmente en este caso de este contribuyente, pues en su declaratoria de proveedor ficticio fue efectivamente ratificada por el Consejo de Estado, ¿sí? En otra sentencia que no la tenemos acá, pero también de mayo del año pasado, con ponencia del doctor Milton Chávez, del 28 de mayo del año pasado, expresamente también señaló el Consejo de Estado: si bien los documentos y las facturas que cumplan con los requisitos formales son soporte para llevar a cabo las deducciones, costos, impuestos descontables en el impuesto de renta o lo que tiene que ver con el impuesto a las ventas, una vez la administración entra a ratificar y empieza a llevar a cabo, a través de los diferentes indicios, que estas operaciones no correspondan a la realidad, pues procede ese rechazo fruto de ese conjunto de indicios que cuenta la administración, ¿sí? Y particularmente cuando el contribuyente no logra demostrar la realidad de la operación. Por ejemplo, en este caso que estamos analizando de julio de 2020,
¿Qué pasó particularmente? Fueron a verificar, solamente tenía 2 empleados, ¿sí? No tenían capacidad para, digamos, de entrega, para ser proveedor realmente, y todo eso, nada fue desvirtuado por el contribuyente. Entonces, partiendo de ahí, viene esa resolución que en su momento emitió la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes declarando a un proveedor ficticio, ¿sí? Ahora, es bastante importante tener presente, sí, que la declaratoria de proveedor ficticio, sí, a partir de la fecha de publicación en un diario de amplia circulación nacional y que también es publicado en la página web de la DIAN, que implica que no serán deducibles. Entonces, no serán deducibles las compras efectuadas a proveedores ficticios, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí?, que los grandes contribuyentes validen en efecto con quién están llevando a cabo, los grandes contribuyentes y todos los contribuyentes a nivel país, ¿sí?, validar que con quien ha llevado a cabo la operación no haya sido declarado proveedor ficticio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede tomar descontables en IVA y aparte de eso no puede tomar costos, deducciones ni descontables en el impuesto sobre la renta. Y particularmente, a diferencia, ¿sí?, de lo que es la sanción de inexactitud, que la regla general es del 100%, ¿sí?, cuando se trata de proveedor ficticio, la sanción de inexactitud corresponde al 160%, ¿sí? Entonces aquí es, digamos, tener muy presente, digamos, y estar muy atento a la declaratoria de proveedor ficticio por parte de la administración. Y lo otro, como les comentaba, con base en la sentencia también de mayo de 2020, en la cual el Consejo de Estado, o sea, reitera la posición que también se puede desconocer, ¿sí?, cuando se han llevado a cabo operaciones simuladas, ¿sí? Operaciones simuladas, ¿sí? En ese caso, digamos, puede que no haya sido declarado proveedor ficticio, pero si la administración logra, digamos, demostrar dentro del proceso y el contribuyente no contraargumenta y prueba que en efecto las operaciones fueron reales, también procede su desconocimiento. Entonces, esto es un aspecto, la verdad, bastante importante y queremos particularmente llamar la atención y tener presente, como les comento, esta sentencia emitida en julio del año pasado por el Consejo de Estado. En segundo término, vamos a pasar a ver un tema que pues, se ha observado de forma reiterada en auditorías y tiene que ver con los contratos de asistencia técnica desde el exterior, ¿sí? Digamos, formalmente se ha encontrado, digamos, que está el contrato, ¿sí? Pero cuando se pasa a ver la materialidad de la operación, el contribuyente no cuenta con los soportes, ¿sí? Los soportes son insuficientes o inexistentes, ¿sí? Si se hace un pago de esta naturaleza al exterior que corresponden en ocasiones a $1 millón, $2 millones, ¿sí?, lo mínimo que debe contar el contribuyente es las pruebas de la realización de ese servicio, ¿sí? Y es, digamos, la materialidad del mismo, eso es lo importante que se presente, ¿sí? No basta simplemente con el hecho de que se tenga, en este caso, el documento soporte, el contrato, digamos, de asistencia técnica y, digamos, la atención practicada, sino que, en efecto, que se haya prestado el servicio. Y como les digo, para esas cuantías, pues, por más que sea, entre partes, lo procedente, o sea, si uno hace un pago de esa cuantía, pues por lo general debe haber, digamos, quién soportó, cómo se llevó a cabo ese servicio, cómo se prestó. Infortunadamente, dentro del desarrollo de las auditorías se ha observado o que son insuficientes o que son inexistentes, digamos, ese tipo de pruebas, lo que conlleva al desconocimiento de los costos, ¿sí?, o deducciones, digamos, en que se haya incurrido por esta operación. Entonces, particularmente, ¿qué tenemos? En relación con servicios administrativos prestados desde el exterior, por una parte, se ha encontrado que no se practicaba la retención en la fuente, ¿sí? Recordemos que el artículo 121 establece que los gastos al exterior, ¿sí?, que sirvan de fuente, que sean de fuente nacional, ahí tenemos que hacer una relación con el numeral séptimo del artículo 24, que expresamente establece que los servicios de asistencia técnica prestados en o desde el exterior, ¿sí?, en Colombia o desde el exterior, vienen a ser considerados de fuente nacional. Entonces, aquí es un requisito indispensable la práctica de la retención a la fuente, ¿sí? Entonces, la práctica de la retención a la fuente para poder llevar como deducible ese pago que
por una parte la materialidad y por otra parte la retención, ¿sí? Para poder llevar como deducible ese pago al exterior. Particularmente, se debe tener esa retención en la fuente, ¿sí? Antes de lo que viene a ser llevarla como deducción, ¿sí? Y no se pueden deducir si no se efectuó la retención en la fuente, ¿sí? Esto es bastante importante, o sea, que se tenga presente. Por otra parte, también se ha presentado, ¿sí? Que han solicitado, digamos, dicen, no, lo que pasa es que no era un servicio técnico, ¿sí? Y esto tiene que ver con el registro del contrato. Es importante tener presente que los contratos de importación de tecnología deben estar registrados, ¿sí? Ante la administración para su deducibilidad, bien sea dentro de los 6 meses siguientes a su firma o dentro de los 3 meses siguientes, digamos, cuando han sido modificados. En este caso, cuando se ha solicitado el registro, manifiestan o se ha observado que dicen, no, es que no era un servicio técnico, sino que era un servicio administrativo, ¿sí? Pero cuando se analiza tal cual el documento soporte, pues en efecto correspondía a un servicio técnico, ¿sí? O a una asistencia técnica y no correspondía a un servicio administrativo. Entonces, por ese lado, y también han llegado a manifestar, digamos, cuando se trata de casa matriz, ¿sí? Que cuando se trata de un servicio administrativo de fuente que no corresponde a renta nacional, ¿sí? No está sujeto a retención en la fuente, ¿sí? Pero hoy es muy importante porque han sido, ya se ha encontrado, digamos, suficiente, digamos, dentro de los procesos de fiscalización que los pagos de servicios administrativos están sujetos, cuando se realizan desde la casa matriz, están sujetos a retención en la fuente, con independencia de que sean de fuente nacional o de fuente extranjera. Esto con fundamento en la modificación que fue introducida al artículo 124 del Estatuto Tributario, ¿sí? Que antes era solamente si eran de fuente nacional, pero también a partir de 2016 vienen a ser no solamente de fuente nacional, sino también de fuente extranjera, ¿sí? Entonces también es muy importante y veamos que esto no solamente tiene incidencia en la declaración de renta, sino también que afecta lo que viene a ser la declaración de retención en la fuente, ¿sí? Entonces son temas que bien manejados, digamos, no se tienen que llevar a cabo esas correcciones si se llevan de debida forma desde un inicio, ¿sí? Y por eso les digo, muy importante tener presente los artículos 121, el numeral séptimo del artículo 24 y también el 124 en lo que tiene que ver con los servicios administrativos que se debe practicar la retención, bien sea que sean el ingreso de fuente nacional o de fuente extranjera para el beneficiario del pago. Entonces, esto es, digamos, lo que tenemos en contratos de asistencia técnica que, como les hemos comentado, pues ya han sido varios hallazgos, digamos, dentro del proceso de fiscalización y lo ideal es, digamos, que esto no se presente. Ahora vamos a pasar a un tema, pues que la verdad me revierte nos revierte particularidad y tiene que ver por una parte con la deducción por salarios, también lo que tiene que ver con los pagos a trabajadores independientes, ¿sí? La verificación de la seguridad social, que es algo realmente muy sencillo, pero que al momento de llevar a cabo las auditorías no se ha encontrado en algunos contribuyentes. Entonces, ¿qué pasa? En relación con las bonificaciones, comisiones, pagos en especie, se ha podido establecer que no se llevan a cabo, digamos, los aportes para fiscales, no se tienen en cuenta las comisiones, las bonificaciones o los pagos en especie, ¿sí? Si bien tenemos presente la ley 1393, ¿sí? Que establece también, digamos, que por lo menos el 60% viene a ser, tiene que ser factor salarial, pues todo, digamos, dentro de la corroboración debe estar expresamente establecido, ¿sí? Y si estos parafiscales, digamos, no se pagan conforme, digamos, la remuneración salarial, pues tiene la consecuencia de no ser deducible, y esto realmente no es algo nuevo, ¿sí? Esto ya viene de mucho tiempo atrás y pues la verdad lamentablemente que lo encontremos en grandes contribuyentes, son temas que ya realmente no deberíamos observar, ¿sí? Y que se ha observado, por ejemplo, en compañías auditadas y con un alto volumen de mano de obra en actividades de mercadeo, publicidad y venta de bienes o servicios, pactan comisiones, ¿sí? Por fuera del contrato y no lo excluyen para la base de aportes, ¿sí? Pero entonces, pues digamos, eso tiene que estar, si no es factor salarial, debe estar plenamente soportado, ¿sí? Para poder que, digamos, llegue a proceder. Si no, pues digamos,
por esos valores que no se pagó los aportes parafiscales, estando obligado a hacerlo, pues viene a ser no deducible, ¿sí? Y en una compañía de pues un gran número de empleados tiene bastante impacto este tipo de hallazgos. Otro tema que la verdad resulta, digamos, pues digamos de relevancia, viene a ser lo que nos estableció el parágrafo segundo del artículo 108 del Estatuto Tributario, ¿sí? Que nos estableció que al momento de hacerle el pago al trabajador independiente, ya sea por honorarios, servicios, ¿sí? Compensación de servicios personales, el contratante debe verificar la afiliación y pago de aportes, ¿sí? A seguridad social por parte del contratista, ¿sí? Y por su parte, si bien esta norma quedó sujeta a reglamentación, ¿sí? La reglamentación fue expedida en el 2013 mediante los decretos 1070, ¿sí? Modificado por el 3032 de 2013, ¿sí? Y que nos indican que el contribuyente debe conservar los soportes de contabilidad y los formularios de autoliquidación con la constancia del pago, ¿sí? Del pago realizado en relación con los contratistas o trabajadores independientes que tengan, ¿sí? Sin estos requisitos, y ya pasamos a verlo de la retención, no viene a ser deducible, digamos, esos pagos. Y lo que hemos encontrado que la verdad nos genera sorpresa es que esto es una norma, la verdad, que es, digamos, exigirle, digamos, al contratista ese pago para la procedencia. En materia de impuesto de renta, esto es lo que se verifica en la administración, ¿sí? Esto es lo que tiene que entrar a verificar y si no están, pues procede, viene, digamos, el rechazo. Entonces, la verdad, es un aspecto, digamos, meridiano para que lo tengan en cuenta y que es bastante, digamos, que viene ya desde el 2013, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Ahora, hay otros temas, ¿sí? Y tiene que ver con el artículo 87-1, ¿sí? En la relación de la base de retención en el pago, ¿sí? En los pagos laborales. ¿Qué tenemos ahí? Expresamente, el artículo nos establece que los pagos cuya finalidad sea remunerar, ¿sí? Aquí es, digamos, lo importante, ¿sí? Es remunerar de alguna forma y que no haya hecho parte de la base de retención en la fuente por ingresos laborales no son deducibles, ¿sí? Aquí, ¿qué es la connotación que hay que tener presente? Una cuestión es que tenga la finalidad de remunerar, ¿sí? Otra cuestión es que sea un no factor salarial, ¿sí? Aquí algunos han manifestado, ¿sí? Que está y que dice no hace parte del salario, ¿sí? Una cuestión es que, digamos, el auxilio de vehículo diga que no hace parte del salario, ¿sí? Que hay que donde se entra a analizar la particularidad o no del factor salarial, pero adicionalmente es que cuando se hace un pago en especie, ¿sí? Cuando se está remunerando al empleado, esto debe ser parte de la base de retención en la fuente, ¿sí? Particularmente que he observado en el caso de pagos de vehículos, se dice mantenimiento de vehículo y se les da más o menos 50 millones al empleado para el mantenimiento del vehículo, lo que viene a ser, digamos, un pago que se está realizando a ese empleado, pero que no lo sujetaron a retención en la fuente y por lo mismo no viene a ser deducible. Y aquí volvemos con el tema, o sea, no tiene incidencia solamente en materia de renta, sino que también tiene incidencia en las declaraciones de retención en la fuente, ¿sí? ¿Qué hemos observado? Pagos por concepto de vivienda, ¿sí? De vehículo o de auxilio del teléfono, que simplemente le dan al empleado un auxilio de teléfono y pues digamos, como les digo, a gran escala, pues esto viene a tener gran impacto. Estos conceptos, ¿sí? Al igual digamos que también como requisito de los pagos a trabajadores independientes es la retención en la fuente. Aquí la vemos en 87-1, en el caso también de trabajadores independientes lo podemos observar en el parágrafo del artículo 108 del Estatuto Tributario. Bueno, y finalmente vamos a pasar, digamos, a un tema que tiene que ver con descuentos en inversiones de medio ambiente, ¿sí? Cuando se ha validado, digamos, el tipo de este descuento, recordemos, digamos, en qué consiste ese descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, se encuentra en el artículo 255 del Estatuto Tributario. Particularmente, este descuento da derecho, digamos, este beneficio da descuento a
un 25%, ¿sí? Un 25% del valor, digamos, invertido, siempre y cuando no exceda un 25% del impuesto básico de renta. Es, digamos, como la particularidad. Pero, ¿qué se debe tener presente? Por una parte, se debe tener presente la acreditación de la autoridad ambiental, que debe ser previa, ¿sí? Al momento de la declaración de presentar la declaración de renta. Entonces, si se lleva a cabo la inversión, la conservación o inversiones realizadas para el mejoramiento del medio ambiente, la respectiva entidad ambiental debe acreditar que en efecto se cumplió con los parámetros de las inversiones para mejoramiento de medio ambiente, ¿sí? Y particularmente esto aplica solamente para personas jurídicas, ¿sí? Dentro de los beneficios ambientales que sean directos asociados a dichas inversiones. Ahora, ¿qué requisitos se tiene? O sea, esto es muy importante tenerlo presente, porque si no se cuenta con los requisitos, si no se cuenta con los soportes, pues ahí cuando viene, digamos, también el rechazo por parte de la administración. Entonces, quien realiza la inversión sea persona jurídica. Es muy importante que la inversión debe ser efectuada directamente por el contribuyente y que se realice en el año en que se solicita el descuento tributario, ¿sí? Adicionalmente, acreditación mediante certificado de revisor fiscal y de representante legal, ¿sí? O de contador público del valor de la inversión, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, digamos, después de analizar todos estos requisitos? ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado que algunos contribuyentes, digamos, no han llevado, o bien no cumplen con los parámetros, o bien, en vez de llevarlo como descuento, lo han llevado como deducción en el impuesto de renta, ¿sí? Y, digamos, aquí es donde viene también el rechazo por parte de la administración tributaria, ¿sí? Porque el parámetro está establecido para llevarlo como un descuento tributario, y al hacer, pues obviamente implica un mayor valor de impuesto liquidado, ¿sí? Y una determinación de sanción por inexactitud, pues que si se llevan a cabo las cosas en debida forma, pues no se presenta ningún tipo de inconvenientes sobre este tipo de beneficios tributarios, ¿sí? Entonces, digamos, con esto, pues digamos, queremos dar a conocer lo que son, digamos, algunas de los hallazgos, ¿sí? Que se encuentran dentro de los procesos de fiscalización, ¿sí? En este caso particularmente en la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes. La finalidad de esto, como les comentábamos, la finalidad es que este tipo de hallazgos pues no se vuelvan a ver, que en realidad el contribuyente no tenga que presentar correcciones asociado a la mayor determinación de intereses, y también, si es del caso, pues digamos, la corrección que implica una sanción. Bueno, con esto, digamos, también queremos generar mayor cercanía y que ustedes vean realmente lo que estamos llevando a cabo, para que por favor, digamos, no incurran en este tipo de inconsistencias. Entonces, a todos muchas gracias por su atención, y en la Dirección de Impuestos Nacionales estamos plenamente atentos para atenderlos. Muchas gracias. Bueno, muy buen día para todos. Desde la Subdirección de Fiscalización Tributaria, ¿sí? El propósito, tal cual como también lo hemos realizado en meses anteriores, es ver, digamos, algunos de los temas que se han identificado en materia de fiscalización tributaria, ¿sí? Con el propósito de que, pues, digamos, estas conductas que han sido observadas, pues, digamos, no tengan reincidencia, ¿sí? Y evitar, digamos, por parte... Conclusiones e informe final. Concluida la labor de revisión y cotejadas las evidencias frente a las declaraciones e informaciones tributarias, debe ser presentado un informe final o de conclusiones, que contendrá como mínimo: 1. Fecha de elaboración. 2. Nombre o razón social y NIT del cliente. 3. Número del expediente. 4. Oportunidad, términos de firmeza y los plazos para proferir las actuaciones administrativas. 5. Resumen de las actividades realizadas. 6. Hallazgos,
resultado de la evaluación de las pruebas y diagonal o evidencias de la auditoría. 7. Conclusiones. Actuación administrativa que corresponda según los resultados de la investigación. 8. Nombre y firma de los funcionarios que intervienen. Felicitaciones. Has llegado al final de la unidad. Haz clic aquí para finalizar la unidad. Tu avance fue guardado. Continúa con las otras unidades.